Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Los saluda Oscar Díaz, como todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, en vivo y en directo. Son las 7:35 segundos. Y faltan muy pocas horas, en realidad, para el partido que todo el Perú quiere ver, ¿no es cierto? El Perú-Australia, que nos podría llevar, esperamos todos, al Mundial de Qatar. De eso hablaremos al final, de todas maneras, del programa. Bien, hoy tenemos un programa muy variado para ustedes, como siempre, con muchas noticias de trascendencia nacional, en el plano económico, sobre todo, y que impactan no solamente a las empresas, sino también a las personas. Hoy salió, por ejemplo, el titular del diario El Peruano, el diario oficial El Peruano que ustedes están viendo, hablando de Perú firmará convenios para agilizar compra de fertilizantes. Bueno, qué buena noticia, ¿no? Aquí en el programa, como ustedes saben, ustedes que nos están siguiendo todos los domingos, hablamos, cuando nadie hablaba de la crisis alimentaria, aquí en Tierra Adentro hablamos, y luego la semana siguiente The Economist tituló, puso esta carátula impactante de se viene la catástrofe alimentaria, y bueno, ahora parece que todos se han puesto las pilas. Ojalá sinceramente que el gobierno haga lo que tiene que hacer y efectivamente empiece a reaccionar, lo cual no había pasado. Tenemos la esperanza en que el nuevo ministro de Agricultura, que sí sabe del tema, que sí conoce el sector, pueda hacer lo que tiene que hacer para beneficio de los agricultores en particular, pero de todos los peruanos en general, porque el riesgo alimentario existe, lo ha dicho la FAO, 15.5 millones de peruanos están en riesgo alimentario si es que no se toman las medidas que se tienen que tomar. Ojalá sea así. Y bueno, con esto quiero decirles que vamos hoy a empezar el programa con una entrevista en directo desde Toronto, Canadá. Está con nosotros el exministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien se encuentra en Toronto, acaba de llegar en realidad hace 3 horas, allá porque él va a ser moderador de la sesión de parte importante del Perú Day. ¿En qué evento? El evento se llama PDAC, son sus iniciales, Prospector and Developers Association of Canada. Es en buena cuenta el evento minero más grande del mundo. Se realiza hace 84 años en Toronto, Canadá. Normalmente se realiza con menos 15 grados. En marzo yo he estado ahí en 7 ocasiones, integrando la delegación peruana, y también he tenido oportunidad de ver a Gonzalo allá cuando él era ministro de Energía y Minas. Y me da mucho gusto tenerlo hoy en contacto directo con nosotros. Buenas noches, Gonzalo. Bienvenido al programa. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, agradeciendo este contacto, es que, bueno, el PDAC que se está realizando, que empieza mañana formalmente, se realiza mitad virtual y mitad presencial, porque el año pasado fue netamente virtual. Ahora, pero lamentablemente nos agarra en un momento en el que no hemos empezado muy bien en el Perú, ¿no es cierto? Con paralización en Las Bambas, paralización en Cuajone, los 14 muertos de la minería informal en Atico. ¿Cómo hacer para contrarrestar estas malas señales al inversionista mundial que nos está viendo en estos días? Primero, Oscar, dame 30 segundos para recordar a nuestro común amigo Julio Lira, dar las condolencias a su familia y a los colaboradores que tenía en gestión, porque así como tú has estado presente en el PDAC, gestión también ha estado acompañando siempre, y Julio ha estado muy pendiente de lo que sucedía aquí. Me auno a tus palabras, Gonzalo, me auno a tus palabras, por supuesto. Un abrazo, nuestras condolencias a la familia, pero también a la familia periodística que ha perdido un gran valor en Julio Lira. Adelante, por favor. Totalmente de acuerdo. Mira, en relación a tu pregunta, Oscar, digamos, los últimos años, cuando en sucesivos PDAC se presentaba el índice Fraser de competitividad, porque justo ese momento en el cual sale este indicador para la conferencia, lamentablemente veíamos que progresivamente veníamos perdiendo competitividad en relación a otros países. O sea, a mí me tocó, y tú recordarás, el año 2017, estuvimos en una muy buena posición, 14 de como 90 territorios. Hoy estamos 42, y durante los últimos años hemos prácticamente perdido ubicaciones. Seguramente el próximo año no nos irá muy bien por las consecuencias que tú has mencionado. Por lo tanto, el reto con el cual creo que la misión peruana está viniendo, y parte de la discusión que moderaré en la mesa, es una mirada de mediano y largo plazo, cómo buscar recuperar el camino perdido hacia el 2026. Los mineros, como tú sabes, invierten en el largo plazo,
hay circunstancias en las cuales los precios internacionales suben, bajan y la inversión se adapta. También puede suceder lo mismo con entornos políticos o entornos de conflictividad social, y esperemos que el reto de los próximos años sea más bien, una vez que ya, por ejemplo, se solucionan las Bambas, ya está operando, Cuajone, la historia ya pasó, entrar a un escenario donde la nueva dirección del Ministerio de Energía y Minas pueda reconducir el proceso de inversión minera. Ahora, Gonzalo, en el cortísimo plazo, en realidad, hablando en estos días del evento, del PDAC en Toronto, la buena noticia es que entiendo que la delegación está encabezada, bueno, por Julio Velarde, que siempre ha ido, el presidente del Banco Central de Reserva, hablando muy bien, además comunicando muy bien la imagen del Perú y transmitiendo tranquilidad, digamos, a los inversionistas, pero entiendo que también están el ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Energía y Minas. ¿Es así? Sí, es correcto. Usualmente esos tres altos funcionarios del Estado han acompañado permanentemente a la misión privada y al resto de participantes. Creo que eso es una muestra de una asociación público-privada entre el gobierno y el sector privado para continuar atrayendo inversión en el Perú. Tú sabes que tenemos un muy alto potencial geológico. El Fondo Monetario indicó que nuestro régimen tributario es competitivo y que permite captar recursos en épocas de precios altos, pero por supuesto la conflictividad y un poco la discusión política de corto plazo deteriora el ambiente, y es bueno que estas tres autoridades estén tratando de dar un mensaje alentador, más aún en una situación en la cual, por ejemplo, ya la Bamba regresó a operación. De acuerdo. Gonzalo, muchas gracias. Mucha suerte mañana pasada mañana, en la moderación del Perú Day, donde ¿puedes decirnos brevemente quiénes van a exponer? Bueno, a mí me toca, mi mesa le toca, compartir ideas después de la presentación de Raúl Jacobs, de la Sociedad Nacional de Minería, y en mi mesa están Víctor Govitz, de Antamina, el CEO de Antamina, está Adolfo Geren, el CEO de Quellaveco, Carlos Castro de las Bambas y Julia Torreblanca de Cerro Verde. Estás hablando de las 4 unidades mineras de cobre más importantes. Al principio del día estarán el ministro de Economía, la ministra de Energía y Minas, Julio Velarde. Después hay participación de algunas líderes femeninas en el ámbito de la minería, y eso completa, digamos, el paquete que hay en la mañana del martes. Bueno, éxito entonces, éxito, porque el éxito de la presencia peruana es el éxito de todos los peruanos. Muchas gracias, Gonzalo. Suerte. Gracias, Oscar, y un saludo. Hasta cualquier momento. Ha sido el contacto directo con Gonzalo Tamayo, ex ministro de Energía y Minas, desde Toronto, Canadá, donde se realiza este evento, el evento mundial de la minería, sin duda más importante, el PDAC, desde mañana. Y Perú estará presente con sus ministros, digamos, con su mejor delantera, para hablar en términos deportivos, el presidente del Banco Central de Reserva, el ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Energía y Minas. Dios quiera que vuelvan con miles de millones de inversionistas interesados en traer ese dinero aquí. Y ahora nos vamos con la primera entrevista para hablar de Doe Rang, el tema de Doe Rang. ¿Cómo está esta situación? ¿Se acuerdan? Hace 12 años está este problema, Dios mío. ¿En qué está? Y esta semana ha habido además violencia, han quemado instalaciones en la mina Cobriza. Vamos a hablar de eso con el protagonista en unos instantes. Enseguida, esto llega gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, está con nosotros el señor Renato Iriarte. Él es gerente general de Consultores A1, que es la empresa que se eligió como liquidadora de todo el tema de Doe Rang y específicamente de la unidad minera Cobriza. Bienvenido, buenas noches, Renato, gracias por estar aquí. Gracias, Oscar, por la entrevista. Esta semana vimos con preocupación, y vamos a ver algunas imágenes, que hubo atentados contra las instalaciones de la mina Cobriza, que se supone está caminando a paso firme hacia la venta, ¿no es cierto?
Permíteme resumirle a los amigos televidentes en qué está la situación y luego terminar explicándonos, por favor, qué pasó aquí. El 7 de marzo de este año, la Junta de Acreedores ratificó a la empresa que tú representas, Consultores A1, como liquidador y aprobó un convenio de liquidación. Este liquidador, que son ustedes, está facultado para realizar venta directa, subasta pública o privada de la unidad minera Cobriza en un plazo de 4 meses que termina el 7 de julio, o sea, ahorita. Y claro, se les había encargado que pudiesen venderla, pero con un mínimo, al precio mínimo de $19.600.000. Ahora, el contrato de compra-venta está claro, necesita la aprobación de la Junta de Acreedores, pero también una ratificación, digamos, de la inserción del contrato para ese convenio de liquidación. De no contar con esto, podría frustrarse en la venta, y es lo que parece que ha ocurrido. Sin embargo, ustedes han logrado, cosa que nos contarás, conseguir gente que está interesada en pagar más que el monto mínimo que se les había propuesto. Empecemos explicando por qué, si es que parecen que estamos por aterrizar con buenas noticias, gracias a la gestión de Consultores A1, se viene este atentado. Mira, te voy a poner un poco en contexto este tema. No solo el 7 de marzo nos ratifican, sino que el 19 de enero de este año, Indecopi nos nombra liquidadores de Doberran a través del sistema de bolsa. Este sistema de bolsa es un sistema en el cual Doberran ingresó porque no había llegado a la conclusión entre los mismos acreedores de designar a un liquidador. Entonces, desde el 19 de enero. Esto que pasó el 7 de marzo fue solo ratificación y de acuerdo a lo que los acreedores solicitaron fue la creación de un convenio de liquidación. Este convenio de liquidación efectivamente nos daba 4 meses para vender la mina. Nosotros en los 2 primeros meses ya teníamos un comprador, lo presentamos a las comunidades, lo presentamos a la Junta de Acreedores, presentamos cuáles eran los beneficios de efectuar esta venta y fuimos a la Junta de Acreedores que se inició el día 17, que no se instaló, posteriormente pasó al día 20. En este día se votó la aprobación de este contrato de compra-venta con Cobre Los Andes, que era la empresa que había sido la analizada y la que se le estaba efectuando la venta a la mina. Pero con el voto en contra de Doberran Caimán para la firma de este contrato. Sin embargo, como era mayoría mínima, 50% más uno, se aprobó este contrato de compra-venta. Al ver que lo que seguía era la incorporación de este contrato de convenio, el acreedor laboral solicitó que se pospusiera esta reunión hasta el día 25 de mayo. Ese mismo día se le explicó a los acreedores que habían votado en contra que nos pusieran a consideración cuál era su punto de vista con respecto al contrato, si tenían algún tipo de observación. Claro, porque todo parecía ser, la verdad, muy beneficioso para todos. Sí, estábamos vendiendo la mina por 22 millones, que era 19.600.000 el precio que se nos había puesto. Lo habíamos puesto en menos de 4 meses. También uno de los requisitos que pedían era que se contrate las 3 últimas planillas de la empresa de los trabajadores y que se operara la mina. Pero el día 25, cuando fuimos a la votación, luego de haber solicitado a todos los acreedores, dígame qué problema tienen con el contrato, si pasa algo con el contrato, algo está mal, no recibimos ninguna noticia de ningún acreedor, no recibimos ninguna observación. Y el 25 de mayo, cuando se pone a votación esta incorporación del contrato, los acreedores y el acreedor mayoritario, que era Doberran Caimán, vota en abstención. Abstención, que era una manera de frustrar también el... Correcto, es como un voto en contra, ¿no? Y se cae todo este proceso. Posteriormente a esto, Consultores A1 tenía que tomar una decisión bastante puntual, que teníamos hasta el 30 de junio para pagar las concesiones, que son 1.5 millones de dólares. Pero al no contar con los fondos, porque somos uno de los pocos... ¿30 de junio es ahorita? Sí. 30 de junio. Creo que ya es difícil que les alcance cerrar la operación o volver a, digamos, resucitarla. No, sí, pues, pero en ese momento, a partir del 26 de mayo, nosotros ya habíamos decidido poner en operación la mina para que con carga mínima, como lo estipula el convenio, poder recuperar los fondos para poder pagar las concesiones. De acuerdo. Y que no se pierda. Y que se dé un tiempo, digamos, para solucionar el tema. Claro, porque tú sabes que las concesiones te dan el derecho de explotación y exploración, ¿no? Sí. Si no tienes esas concesiones, no puedes explorar ni explotar. Así es. Entonces, esto fue negado por las comunidades, negado porque la empresa que iba a explotar, que iba a operar la mina SMC, que es una empresa de los ex trabajadores, que tiene bastante conflicto entre los pobladores y esta empresa, ¿no? Pero
toda la comunidad o los que han actuado así violentamente son un grupo o es toda la comunidad? Yo estoy totalmente seguro que no ha sido la comunidad. Son infiltrados. También tienes que poner en contexto a la comunidad. La comunidad tiene este conflicto hace 12 años que no se soluciona. Imagínate tener la solución a la puerta, a la vuelta de la esquina, con un comprador hecho y derecho, que no tiene ningún problema y que por un formalismo de la Junta de Acreedores que está en el convenio de liquidación no se concreta. Entonces, esa frustración ha hecho de que, sí, efectivamente, hagan protestas de las comunidades, pero no contra Consultores A1, sino contra esta decisión y con la posibilidad de que Indecopi intervenga de alguna manera, ¿no? Ahora, lo que has dicho, que yo lo había comentado al principio, 12 años este problema, 12 años, ¿no? Que me recuerda a la situación un poco de Universitario de Deportes, ¿no? Que está con juntas liquidadoras y nunca resuelven el problema. En pocas palabras, ¿por qué, a tu concepto, por qué se ha extendido 12 años este problema? Y en cambio ustedes, que recién asumen esto hace 3 meses, más o menos por lo que tengo entendido, ya tienen compradores y ya pueden cerrar una operación, o sea, salvo que sea frustrado y ya nos explicaste, pero ¿por qué ustedes pudieron hacer en 3 meses lo que otros no hicieron en 12 años? Yo creo que siempre existió la voluntad de algún comprador de efectuar algún tipo de operación con respecto a Cobrisa. Otro punto también a favor de nosotros es que nosotros fuimos elegidos en bolsa. Nosotros no nos llevó de la mano ningún acreedor, ¿no? Y el haber sido elegidos en bolsa y haber recibido esta noticia prácticamente sentado en mi sala, nos dimos la tarea de poder solucionar este problema. ¿Por qué? Porque es un problema en beneficio de las comunidades. Más que nada, los primeros con los que nos reunimos luego de ser designados fueron con las comunidades. Claro, porque esto es un tema social. Es un tema más social, sensible, claro. Entonces, yo creo que ha sido la poca voluntad. Nosotros recibimos también la liquidación prácticamente en rojo. Solo recibimos fondos para pagar las deudas. Pero siempre hemos tenido la voluntad de efectuar la venta, ¿no? Lamentablemente los comuneros tienen que entender que nosotros no somos los que decidimos la venta. Nosotros sí pusimos un comprador, pusimos todas las características para poder vender la mina, pero lamentablemente la Junta de Acreedores no pasó eso, ¿no? Antes que nos gane el tiempo, entonces, Renato, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que ustedes han pensado, cómo enfrentar este problema ahora? Veo que lo han hecho muy bien estos meses. Pues, obviamente, Doerran Caimán también tiene lo suyo, ¿no? Pero ¿cuál es el plan? El plan es tratar de vender la mayor cantidad de activos del complejo metalúrgico Loroya, operar la mina con carga mínima como está en el convenio de liquidación para obtener los fondos para poder salvar las concesiones. Esa es la primera tarea. Y posteriormente eso ir al 28 de junio, que tenemos una junta de acreedores, no con un comprador, sino con 3 compradores, parece que vamos a ir, 3 o 4 compradores. Estamos analizando. Tú sabes que no es fácil poder determinar que este es el comprador, ¿no? Hay que ver la espalda financiera, hay que ver la espalda operativa, porque lo que nosotros queremos es que se opere la mina, ¿no? Y tenemos fe de que sí, en esta junta de acreedores ya se designe a un comprador. Caso contrario, tendríamos que salvar las concesiones y operar la mina hasta que la junta de acreedores determinen cuál es el comprador, porque nosotros ya los tenemos ahí. No es que los tenemos escondidos, los vamos a presentar a la junta de acreedores y los vamos a poner a consideración de la junta de acreedores para vender. Nosotros queremos vender. El tema es que depende de la Junta de Acreedores. De acuerdo. O sea, si no se puede vender, vamos a seguir operando la mina. O sea, que no todo está perdido, hay esperanzas, ustedes tienen toda la voluntad de salvar las concesiones y seguir en este proceso porque han podido probar y demostrarle al país que sí hay posibilidad de venderla. Es correcto. Y de la mano de las comunidades. Ya hemos recibido algunas solicitudes de las comunidades que las estamos tomando, sobre todo con el cambio de operador de la mina. Estamos evaluando a Cobre Los Andes, que es el comprador, para que opere la mina. Vamos a ver si puede operar la mina, porque tú sabes que tiene que reunir una serie de requisitos para poder ser contratista minero. Pero seguimos buscando un contratista para bajar las tensiones en la comunidad, atender los requerimientos de la comunidad y, sobre todo, solucionar este problema que va a ser para ellos, ¿no? La solución va a ser para ellos, ¿no? Sí. No, y además que quisimos invitarte, Renato, porque a pesar de que lo que hemos visto es estas imágenes de violencia, no estamos ante un caso donde la violencia termina ganando, sino la labor de la consultora A1, en este caso ustedes, está abriendo un camino y mostrando una luz al final del túnel después de 12 años. Espero poder seguir hablando contigo más adelante y que nos des noticias mucho mejores aún. Sí, muchísimas gracias por la entrevista y decirle a los comuneros que
vamos a seguir trabajando de la mano con ellos, en beneficio de ellos y de los acreedores laborales, que son los que son más perjudicados en este tema. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Quédate conmigo, nos vamos a la pausa rápido, la primera del programa, con una bolsa de trabajo. Ustedes saben que en el programa siempre les damos datos a los que quieran acceder a un puesto de trabajo formal, decente en el sector minero, petrolero o energético. Y nada, volvemos con mucho más, no se vayan. Seguimos en Tierra Adentro, en vivo y en directo. Son las 7 de la noche con 23 minutos. La gente está nerviosa, no sé por qué, no sé si es por el programa o por el partido de mañana, por el partido, ¿no? Bien, mañana vamos a ganar, muchachos, tranquilos, vamos a ganar. Y nos vamos a Qatar, todos acá. Bien, les quiero recordar a los amigos televidentes que tienen la amabilidad de acompañarnos desde hace 3 meses, que estamos al aire aquí en esta casa maravillosa que es ATV+, que tienen también la posibilidad de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Tierra Adentro Perú, las que ven en pantalla, como de Oscar Díaz Perú, que son mis redes personales. Aprovecho para agradecer a todos los que nos siguen y me siguen específicamente en Twitter, que ya llegan a 7.700. Mil gracias, sinceramente, por seguir día a día. Veo que aparecen nuevos seguidores y eso nos compromete a seguir compartiendo reflexiones, datos de análisis político y económico con ustedes. Así es que, dicho esto, por supuesto que nos vamos a presentar de inmediato esta sección muy esperada por ustedes, que nos da el, digamos, contexto mundial económico para entender realmente qué está pasando en el mundo y qué puede pasar en el Perú con José González. Nos vamos de inmediato a nuestro segmento en directo desde Wall Street. Bueno, y ya está con nosotros José González, como todos los domingos. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el programa nuevamente. José, Estados Unidos en la cumbre de esta semana pues no invitó a Guaidó, que él lo había reconocido supuestamente como el presidente, ¿no es cierto?, de Venezuela. Esto significa, o digamos, grafica lo que tú advertiste en este programa desde hace por lo menos 5 semanas, en el sentido de que la administración Biden está mirando con buenos ojos, claro, no desde el punto de vista político, sino estratégico y petrolero económico, a Venezuela, a la Venezuela de Maduro. En efecto, Oscar, en virtud de la decisión de la administración Biden de no invitar a la cumbre de Los Ángeles a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tampoco invitó a Guaidó. Parece ser una solución salomónica, no se invitó ni uno ni al otro, en la medida que si se invitaba a Guaidó, se ofendía a Maduro en el marco de esta normalización que está en camino. Ya se emitieron 2 comfort letters, que son unas decisiones del gobierno americano, una para que Chevron negocie directamente con el presidente Maduro su retorno a Venezuela para la producción y exportación de petróleo y la exportación de 2 millones de barriles de Eni y Total de Europa, de petróleo europeo, a los mercados europeos por la crisis con Rusia y la invasión a Ucrania, lo cual confirma que la normalización está en camino. El único elemento que llamó la atención es que rumbo a Los Ángeles, en el avión presidencial, Biden llamó a Guaidó. Ahora, ¿por qué lo llamó? Sencillamente para aplacar el entorno político norteamericano. Sin embargo, no lo llamó de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en el momento que el presidente Biden aterriza en Los Ángeles, esté en la cumbre en la que lo esperaban 21 presidentes latinoamericanos y Guaidó no podía estar en ese grupo. Es decir, en el juego diplomático, todo indica que la normalización viene. De acuerdo. Ahora, Estados Unidos también ha hecho 2 anuncios. Primero, el de los 300 millones de dólares que digamos, a través del AID podría destinar a Latinoamérica para enfrentar la crisis alimentaria, que es otro tema que tocamos y lo mencioné al principio del programa contigo en este programa hace 4 semanas cuando nadie hablaba de la crisis alimentaria. ¿Estos 300 millones de AID podrían, digamos, algo caerle al Perú después de la visita del presidente Castillo a la cumbre?
El presidente Castillo, de hecho, fue el único presidente en las plenarias del jueves y viernes, no sé si en la de apertura o cierre, porque hubo 2 ruedas de intervenciones presidenciales, el único que mencionó la crisis alimentaria en ciernes y mencionó la necesidad de cierta asistencia en el problema. En el caso peruano, somos un país muy solvente, Oscar, lo hemos subrayado una y otra vez. Nuestros indicadores macroeconómicos son probablemente algunos de los mejores en América Latina. Y si bien calificamos para cierta ayuda, no calificamos para otra. 300 millones para 33 países en la región, entre los cuales están Haití y los países centroamericanos y algunos del Caribe que están más expuestos, probablemente no sea suficiente. También se anunciaron 1.300 millones de dólares en asistencia a problemas vinculados a la COVID y 3.000 millones vinculados a temas migratorios que fundamentalmente van al Triángulo Norte de Centroamérica, que es donde se genera la mayor parte de la crisis migratoria, además de Venezuela y Haití. En este desfile de millones cerraríamos con los 50.000 millones que anuncia Estados Unidos, que va a derivar a través, obviamente, del Banco Interamericano de Desarrollo y mencionó otros 3 bancos, para apoyar a las empresas americanas o latinoamericanas que estén apostando por el cambio de la matriz energética. Otro tema que hemos tocado desde que ha nacido este programa. ¿Es posible que de esos 50.000 millones sí, digamos, algo llegue al Perú? Eso es correcto. Ese probablemente fue el anuncio más significativo que hizo el presidente Biden en la cumbre. 50.000 millones es un monto importante y significativo. Además, ya no son temas de acuerdos de gobierno a gobierno, sino que son los fondos que la banca multilateral de desarrollo va a dedicar exclusivamente al sector privado latinoamericano vinculado a la transición energética. Una cosa que quedó muy claro en la cumbre, en las sesiones del jueves y el viernes, es que Perú y Chile son fundamentales para esta transición energética por su rol en la generación de minerales críticos, y estos 50.000 millones son importantes. Por lo general son préstamos de largo plazo, Oscar, con muy bajas tasas de interés. Los requerimientos suelen ser estrictos cuando se trata de multilaterales, pero no me cabe la menor duda que un número importante de compañías peruanas directamente vinculadas a la minería, proveedores de la minería y aquellos involucrados en la creación de energías alternativas en el Perú calificarían para estos préstamos. Se subrayó que el gol en América Latina es llegar a que generemos el 70% en energía verde para 1930. Son solo 8 años, es ambicioso, pero indica que el proceso debería avanzar, más aún cuando se cuente con financiamiento en el sector privado. Otra buena noticia. Gracias, José, como siempre, clarísimo. Gracias a José González. Y con esto nos vamos de inmediato a la siguiente entrevista del programa, también para hablar del tema económico, aterrizando ya mucho más en el Perú. Y esta entrevista llega gracias a GSG Advisors. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado aquí en estudios. Tengo el gusto de verlo después de varios meses. Bueno, la pandemia también nos jugó una mala pasada, pero es siempre grato tener aquí a un destacado economista como Alejandro Indacochea. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación a tu programa Tierra Adentro. Encantado. En la semana estuve viendo parte de tus redes, además que sigue mucha gente, y me llamó mucho la atención en lo que hablaste sobre el tema de los subsidios y las exoneraciones de impuestos. Para algunos son medidas muy buenas del gobierno, ¿no? Maravillosas, pero ¿son en realidad la solución o pueden convertirse en un problema? Mira, mi punto de vista es de que tenemos que subsidiar. Hay casi 9,5 millones de peruanos que están en situación de pobreza. Y en pobreza extrema, o sea que destinan todos sus ingresos y no les alcanza para una canasta alimentaria mínima, estamos hablando de 1.353.000. Antes de la invasión rusa a Ucrania, con la crisis de alimentos. Es prioritario que tenemos que atenderlos. Pero ¿qué sucede? El subsidio mediante bonos no es el subsidio adecuado. Un subsidio a todos es un subsidio a nadie. Igual que la exoneración de IGB abierta, que finalmente no cae, no llega a beneficiar a los más necesitados. Exactamente. La primera razón es ella, que si tú das dinero a todos, no estás apoyando a los verdaderamente necesitados, a los que son prioritarios. Dar un bono Yanapay a 13,5 millones de personas que
por debajo de los 2.000 soles, que no necesariamente son pobres, equivale a regalar dinero en la calle. Sí, claro. No, y por otro lado, pongamos con la exoneración del IGB, ¿quiénes son los que resultan más favorecidos? Los que tienen mayores ingresos, Exacto. los que consumen más. Exacto. Y los que están más en el mundo formal. Y en cambio los más necesitados están fuera, justamente al margen de. Pero tú además hacías una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Ya, mira, 2 puntos adicionales. Sí. El otro aspecto es que el bono a la ciega, el bono dado indistintamente, condiciona muchas veces a la población a una actitud pasiva, a una actitud, digamos, de aceptación, como sucede en Venezuela, que hay un carnet de la patria, bonos permanentes durante el año y tiene, digamos, adeptos políticamente, y eso hay que evitarlo. Claro. Ahora, hay un caso interesante. Mira, en Estados Unidos se reparte cupones alimentarios, eso es lo que deberíamos hacer. Dejaron los cheques de la solidaridad, que lo dio Trump en la pandemia. ¿Por qué? Porque los cheques de la solidaridad era para todos y no subsidiaba a nadie. Hoy día Biden lo que hace es otorgar los bonos alimentarios focalizados, ya con una definición bien clara qué es lo que se quiere. Y eso es lo que deberíamos hacer acá. Dejar de hacer esos subsidios indiscriminados y pasar a hacer subsidios, digamos, muy focalizados a quien realmente los necesita. Apoyando ollas comunes, comedores populares, estamos hablando de Caliwarma. El desayuno escolar debería ser almuerzo también. Bueno, parece que algo te escuchó el presidente porque ha recibido a las ollas comunes ayer o antes de ayer. Es decir, hay que hacer algo, ¿no es cierto? Se supone que este es el gobierno del pueblo, pero Dios mío, el pueblo parece que está pintado en la pared, ¿no? Y no hay cosas que los beneficien directamente. Y esto de las exoneraciones sin fin, la verdad es que además cuestan muchísimo dinero. Es mucho menos abocarse en mejorar lo que tú dices, por ejemplo, los Caliwarma, etcétera, y que van directamente a beneficiar a la gente que realmente lo necesita. Y por otro lado, no son sostenibles. Claro. Porque ningún Estado, por más rico que sea, puede mantener subsidios a todos durante todo el tiempo. Llega el momento que hay que hacer el ajuste. Y en ese momento del ajuste, o se recortan los gastos o se genera inflación. ¿Y quiénes pagan esa factura? Los más pobres. Entonces, justamente, hay que proteger a los más pobres. Tenemos que ser solidarios. Ahora, hablando ya de la economía. Ahora, perdóname, la Dime. propuesta que estamos haciendo es una propuesta de comida para todos. Ya, ¿En qué consiste? Sí. Consiste en que tenemos que optimizar aquellos alimentos, digamos, que están en buenas condiciones y que podían ser reutilizados dentro de la economía. España ha sacado una ley en la cual obliga, pongamos los alimentos que están próximos a vencer en supermercados, puedan ser recogidos y entregados a los sectores. Eso debería hacerse acá. ¿Es tan difícil? Mira, y montado con un sistema de celular, donde cada establecimiento esté obligado a reportar, e inmediatamente se monta el sistema de recojo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser solidarios. Claro. La pobreza y el hambre es fuerte. Es muy buena idea, Alejandro. Yo creo que debería escucharla el gobierno, este gobierno, mientras esté, a implementarla. Me parece muy bueno. Ahora, hablando de economía, yo cada vez que hablo con un economista digo, ok, ¿en qué mundo estamos, no? Porque un lado se frena la inversión, ¿no es cierto? Falta empleo, la gente pobre no está alimentándose correctamente, pero por otro lado vemos una macroeconomía como la que nos reseñó José González, que es la envidia de Latinoamérica, post pandemia. ¿Estamos peor o mejor que en el primer gobierno de Alan García, por ejemplo? No, mira, no hay comparación porque yo diría que en los 10 meses del gobierno estamos perdiendo lo que nos costó décadas de sacrificio. La calificación crediticia, la que nos está permitiendo comer, en buena cuenta. Los últimos 25 años de portarnos bien, de hacer las cosas bien, ¿a eso te refieres? Y la bonanza minera. Sí, claro. Porque merced a la minería estamos aumentando nuestras exportaciones en más de 16.000 millones de dólares sin hacer nada adicional. Exacto. Entonces la minería es lo que nos está permitiendo mantenernos en un periodo como la pandemia que tenemos hoy en día. Sí. Y si tú haces un balance de los 10 meses, esto no es sostenible, Oscar. Estamos hablando en 10 meses con 56 ministros cambiados. No hay una permanencia, no hay una estabilidad dentro del sector público. Mira lo que está sucediendo con la política alimentaria. Cambiar ministros de Agricultura, un ministro de Agricultura que prácticamente, un sentenciado que estuvo en prisión, se olvidó de poner eso en su currículo. Sí. ¿Ya? Y no hay algo concreto.
Sí. No sale en un problema, digamos, que es grave para el país, principalmente para los pequeños agricultores. Ahora, pero tú eres economista, pero no dejas de analizar la cosa política. Y la cosa política nos dice que al frente de este gobierno desastroso no hay nada. O sea, la oposición que debería hacer, ¿no es cierto?, en brindar alternativas. Por ejemplo, el Parlamento no lo hace y por eso es que el Parlamento tiene 85% de desaprobación versus 73% del presidente, o sea, lo supera. O tienes estas manifestaciones que la verdad ya dan pena, de Lourdes Flores, donde habla Lourdes Flores, el señor López Aliaga, donde nadie quiere ir, pues. O sea, pero además la gente dice, bueno, ¿qué? ¿Voy a darles a ellos el gobierno? Mira, excelente tu comentario. La gente quiere un cambio, el ciudadano de la calle. Está harto de esta situación. Los llamados a dar el cambio debería ser el Congreso, pero el Financial Times, con el estilo británico, ha sido muy objetivo. Señala que el problema de los congresistas es su trabajo y su ingreso en los 5 años. Más barato nos saldría pagar ese ingreso en 5 años que lo que está sucediendo. Sí. Ahora, para mí soy un convencido que el cambio va a venir de la calle. Esto no es sostenible. Pero ¿en qué forma debe venir ese cambio? Ese cambio debe venir con una verdadera unidad nacional. Ya no es posible vivirlo. No me interesa si votaste a favor, si votaste en contra, cómo lo hiciste, sino hoy en día soy solidario con aquel compatriota que quería no más pobres en un país rico, que quería educación, que quería salud, que no quería corrupción, y hoy día está frustrado. Yo entiendo su sentimiento. Entonces tiene que haber un cambio. Yo soy partidario del adelanto de elecciones, pero con una nueva ley de partidos políticos, o si no caemos en lo mismo. Y respecto a las convocatorias, yo he asistido a varias, la gente quiere algo diferente, porque si nos llaman los mismos que han generado la crisis actual, evidentemente no hay atractivo, principalmente de la juventud, porque hay un vacío, digamos, generacional. La juventud no va por ese motivo. De acuerdo. Alejandro, como siempre, muchas gracias por tus aportes, porque hemos empezado la conversación sobre todo en no solamente tu reflexión y tu crítica a lo que está pasando, sino tratando de encontrar algunas soluciones. Creo que definitivamente ese es el alma de este programa y esa debería ser la línea de todos los que analizamos, sea la cosa económica o política en el Perú. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Oscar, por la invitación. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Y nos vamos a la segunda y última pausa del programa. El tiempo pasa volando gracias a los talentosos invitados que tenemos, la verdad. Nos vamos con Volver al Futuro. Ustedes saben que los órganos humanos se van a cultivar en laboratorios. ¿Saben en qué año más o menos? Mírenlo en nuestro segmento Volver al Futuro. Viene la pausa y volvemos con más para ustedes. Bien, entramos al tercer y último bloque de Tierra Adentro. Siguen los nervios. Mañana el equipo peruano, ¿no es cierto? Este equipo de Gareca, talentosísimo entrenador peruano, ¿qué tal acierto? Miren ustedes, el caso Gareca es un caso de análisis, no solamente deportivo, sino también económico y hasta político y social, por supuesto. Ustedes se dan cuenta que en el Perú hemos cambiado en 10 meses 57 veces de ministros, 4 veces de primeros ministros, ¿y a dónde estamos yendo? En cambio, la selección tiene, ¿no es cierto?, hace bastantes años ya, a Gareca nos ha llevado a un mundial y está a punto de llevarnos a otro. Eso es porque hay un equipo que trabaja, una línea, una dirección. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada que descubrir, señores del gobierno, por favor. Dejen de nombrar gente que no tiene ninguna calificación en los puestos de liderazgo y dejen de cambiarlos cada 2 días. Bien, vamos a presentar de inmediato datos duros que llegan a ustedes en todas las ediciones del programa para hablarnos de algo que es realmente de interés. Adelante. Bueno, y este dato duro lo hemos titulado "Se nos va el tren". Ojalá que no se nos vaya el tren, pero vamos a hablar de algunos datos que ha preparado el Instituto Peruano de Economía en exclusiva para Tierra Adentro y que nos van a ayudar a entender cuál es la situación exacta
de la minería y qué nos estamos perdiendo. La primera lámina nos habla de que el cobre brilla efectivamente como el oro. ¿Qué está pasando? En los últimos 2 años, amigos, los precios de los minerales han registrado una significativa alza. La cotización del cobre, que representa cerca de la mitad de las exportaciones peruanas, por eso es tan importante en el Perú, llegó a un nuevo máximo histórico de 4.2 la libra dólares. Ahí miren ustedes, miren ese crecimiento. La línea roja es el cobre. O sea, está encima del zinc y encima del oro. Ahora, el zinc, ya hablaremos otro día, el zinc está trepando y el Perú va seguramente que había dejado al zinc un poco ahí al final de la cola, lo está mirando con interés. La demanda es imparable. En la lámina 2 podemos ver que se estima que la demanda de cobre se cuadruplicará hasta el 2030. No escucharon mal, se va a multiplicar por 4. ¿Cómo vamos? Y mientras tanto estamos parando las bambas. Hemos parado Cuajone por un tiempo, felizmente ya se reactivó. Efectivamente también las bambas ahora está en tregua, dicen, ¿no? O sea, como si estuviésemos en guerra. De eso vamos a hablar con el siguiente invitado. Este incremento de la demanda tiene que ver directamente con la aceleración del cambio de la matriz energética, de lo cual hemos hablado en este programa. No es accidental. La elevación, el aumento, el incremento del precio y de la demanda del cobre tiene que ver con esto. Y lo acabamos de reseñar hace un momento en nuestro contacto con José González. La siguiente lámina nos habla de que lamentablemente estamos perdiendo el paso. Porque miren ustedes, mientras el precio sube, miren ustedes la línea roja, miren ustedes cómo estas columnas, ¿no es cierto?, de verde son la inversión minera, se va ralentizando. Entonces, pese al entorno internacional favorable, la inversión en nuevos proyectos se está cayendo. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido. Y es lo que esperamos que reviertan esta semana en el PDAC de Toronto, el que les dije que yo he tenido oportunidad y la suerte de ir 7 años, y ahora el ministro de Economía y la ministra de Energía y Minas y el presidente del Banco Central de Reserva tienen la oportunidad de decirle a los inversionistas, vengan al Perú, los esperamos con los brazos abiertos. Bien, y la última lámina nos habla de lo que son odiosas comparaciones, ¿no? Miren ustedes, en el ciclo anterior de bonanza de precios, miren ustedes cómo crecimos entre el 2012 y 2013, que eran los precios estaban en alza. Y miren ustedes en la nueva bonanza que estamos viviendo hoy, miren ustedes entre el 21 y 22, cómo caen los proyectos. Nuevamente pregunto, ¿tiene esto sentido? Esto parece que nos estuviesen gobernando los enemigos del Perú, no los amigos del Perú. No permitamos que se nos vaya el tren nuevamente del desarrollo. Y esto pensando sobre todo en los más pobres, porque como yo siempre digo, los de la clase media, la clase alta siempre va a estar parada en el Perú, seamos claros. Los que sufren acá son los pobres. Y si el gobierno se llena la boca hablando de los pobres y se llena la boca hablando del pueblo, bueno, pues que empiece a gobernar para ese pueblo. Ok, dicho esto, nos vamos de inmediato con la entrevista del cierre, que no se la pueden perder. Y llega gracias a Lavalier. Bien, en la entrevista del cierre tenemos esta noche en Tierra Adentro a Manuel Bernales. Manuel Bernales es un experto nacional e internacional en negociación, prevención de conflictos. Es un hombre que ha recorrido mucho, que además ha estado obviamente también trabajando en el Ministerio de Energía y Minas, en la PCM, etcétera. Y ha sido protagonista además de varias negociaciones de temas sociales muy importantes en el Perú, incluyendo Quellaveco. Buenas noches y bienvenido al programa, Manuel. Gracias, gusto de verte. Gusto de saludarte. No, nos vemos desde la pandemia. Sí. Es increíble, pero te veo muy bien. Pero seguimos trabajando, es lo importante. Sí, te veo muy bien. Hay una lámina con la que quiero abrir esta conversación, la lámina 1, que habla de los conflictos socioambientales según actividad. Señor director, si puede mostrarlo para comentarlo con nuestro invitado Manuel Bernales. Aquí está Manuel, mira.
los conflictos socioambientales, ¿no? Estamos hablando pues de que efectivamente 86 conflictos sociales involucran empresas mineras, ¿no? Es una cosa preocupante, pero esto no es novedad. No es novedad y siguen con el mismo error. Exacto. ¿Cuál es ese error? Todos sabemos en el Perú, todos sabemos, nadie se llama engaño, que hay una palabra que ahí no existe, que son los conflictos políticos, que tienen actores políticos, operadores políticos y criterios politiqueros. Mientras eso no se explicite de una manera rigurosa, vamos a estar confundiendo Chana con Juana. Un conflicto ambiental también es un conflicto económico, también es un conflicto cultural, también es un conflicto social, solamente que aquí no existe política, no existen ciudadanos, no existen relaciones de poder. Eso para mí es un error sumamente grave, pero vamos al grano. El hecho es que en esa dimensión hay dos cuestiones fundamentales para superar esto. Uno, que lo dicta la razón, no es solamente la experiencia de tantos años de esto, lo dicta la razón, la evidencia. Uno, no se puede dejar de aplicar la ley. La ley es para todos, para el que gobierna, para el gobernado, para la empresa y para las comunidades. Lo que está pactado dentro de la ley debe respetarse. Si eso no se hace, nos va mal adentro y nos va mal afuera. En el CIADI, por ejemplo, que seguimos pagando millonarias cantidades que tú conoces muy bien. En segundo lugar, es importante que el Estado no espere todo de la inversión minera grande, sino que cumpla con su parte. Ahora bien, para poder cumplir su parte, el sistema estatal, 3 niveles de gobierno, no puede seguir utilizando el mismo sistema de contrataciones del Estado porque no funciona. Claro. Mire, un ejemplo. En los años 90 el presupuesto de la República era 35 millones. 35 millones. El próximo año vamos a tener aproximadamente 200.000 millones. ¿Cómo se nos ocurre que vamos a trabajar bien en el Estado con el mismo sistema para distritos? ¿Cuántos son? Más de 1.000 y pico. Provincias, departamentos y los proyectos nacionales. Mientras no se destrabe el sistema, no cada proyecto, sino el sistema, el gobierno, el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, no va a poner ese elemento fundamental. Pero es el embudo. Es como administrar un supermercado con la contabilidad de una bodega. Así es. No tiene sentido. Ni siquiera con el ábaco, que ya nadie sabe que existe. Así es. Pero lo grave de esto, ¿sabes qué es? Que ese sistema facilita la ganancia de los ilegales. Y un aspecto que no se pone sobre la mesa es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuánto aportan las economías ilegales al circulante interno? Es otro tema que no queremos ver. Así es. Que no queremos integrar. Nos negamos a eso. Lo hablaba el otro día, ¿sabes? Digamos, en un paralelo con José González, que lo has escuchado, nuestro analista internacional. O sea, ¿cómo es posible que el Perú siga dictando normas económicas ignorando que el 75% de su economía es informal? Si fuese el 5% la puedes ignorar, si fuese el 10% la puedes ignorar. Igual, cuando hablamos de economía informal, no basta decir vamos a tirarles bombas. Hay que tratar de que formen parte integral o no es lo que... ¿O coincides o no, perdón, con esta visión? Sí, hay un factor económico ahí que es evidente. Hay una especie de legislativitis en el sector ambiente, en el sector economía y finanzas, en fin, en todos los sectores. Se cree que la varita mágica para resolver problemas es dar más leyes, leyes tras leyes. El Perú tiene más leyes que ningún país del mundo. Y por otro lado, ese es un aspecto, sustituir por lo menos parte de ese sistema por los sistemas de los contratos de nueva ingeniería. El único efectivo que se ha hecho en el periodo de Vizcarra, y no lo digo por hablar, por echar flores, sino porque es un hecho, es una evidencia, es el de la inversión para los Juegos Panamericanos. Eso no se aplicó desde el principio y tenemos cosas que no puedo entrar en detalles porque el tiempo nos come, desde Tumbes hasta Tacna, desde Lima con los trenes hasta Loreto. Entonces, si no se sustituye ese sistema, van a seguir ganando los factores de corrupción, de ineficiencia y de economías ilegales, de las chiquitas y de las grandotas, de las que no declaran ante la fiscalía o no quieren declarar y de las otras que se conocen pero ahí siguen actuando. Ahora, el ejemplo más patético es lo que ha ocurrido hace poco en el sur de la costa.
esta matanza entre, no contra, sino entre mineros, que hay que precisar las cosas. Y entonces, destrabar proyectos en Lima para el 30% de la producción, para un valor agregado de la producción grande. ¿Cuántos sistemas de transporte público masivo tiene Santiago, que tiene la mitad de población que Lima? No voy a comparar con México, solamente con Santiago de Chile o con Buenos Aires. Acá no llegamos a 3 a las justas y no tenemos ninguna garantía de que estas inversiones continúen. Pero Manuel, ¿se puede llevar adelante todo lo que tú dices, en lo que coincidimos, teniendo una empleocracia del más bajo nivel, como parece estar evidenciando? No, evidentemente que no. Miren, esta mañana yo hablaba con el embajador del Perú en Washington, en un programa, hemos estado conversando más de 1 hora, y él daba algunos datos concretos que, si quieres, puedo añadir a lo que dijo José. Y es, por ejemplo, el hecho de que antes de la cumbre, el Perú ya había negociado con el Departamento de Estado en los Estados Unidos que no se aplicaran esas penalidades que luego se han extendido urbi et orbi para todo el mundo, ¿verdad? Pero ese es un factor importante. Pero si en lo interno no damos este dinamismo, ¿quién va a aprovechar estas inversiones que se han anunciado y que José González ha mencionado muy bien? Nadie las va a aprovechar, van a pasar, el tren va a ir por otro lado. Y por otra parte, es indispensable que, así como por lo menos en el sector relaciones exteriores se ha mantenido cierto respeto fundamental por la carrera pública, eso mismo ocurre en otras partes. No hay que ser genio para darse cuenta de eso. Si se designan personas inapropiadas que tienen títulos de azángaro o de ciertas universidades para cumplir formalidades, y además se niega eso y van rotando. Lo peor es que siguen la vieja norma de la burocracia. Suben, bajan, entran y salen y todos rotan. Eso no puede ser. Eso es un elemento fundamental para que esta economía, que hoy descansa básicamente en los impuestos que pagan las grandes empresas mineras y las exportaciones, y los peruanos que pagamos hartos impuestos indirectos, por ejemplo, los impuestos en la gasolina, que sigue siendo el chanchito, ¿verdad? Así es, así es. Eso se ha superado por otras fuentes. Ustedes lo dijeron hace un momento. No se puede vivir de extender subsidios, porque si no hay una realimentación del fisco, esto no dura. Y en segundo lugar, porque ni siquiera en los regímenes dictatoriales como China han mantenido ese tipo de criterios. Sí, China es un sistema capitalista con, como la gravedad, partidos. Es de arriba abajo, no es de abajo hacia arriba. O sea, Así hay cosas que ninguna ideología puede cambiar. Esa es una cuestión fundamental. Y esto está ligado a una gestión geopolítica muy importante que mucha gente descuida. Hoy día, para poder sacar la ventaja de lo que se ha mencionado, y creo que en otro programa lo has conversado, por ejemplo, con Lolo Mayorga, un programa sobre economía, es fundamental que se tenga el criterio central concreto, no de respuestas legales, sino de respuestas en inversiones sostenibles para adaptación y planificación en el cambio climático. Lo que se arregle en las bambas puede, ojalá que no, pero puede ser un disco que nuevamente vuelve a ponerse dentro de poco, porque las nuevas inversiones que hay que hacer en transportes, en energía, en agua, en vivienda, en el sector vivienda, construcción y saneamiento, principalmente en esos, no en todas, principalmente en estos y en salud, si quieres, no van a poder ser efectivas si no se enfoca el asunto más allá de 6 comunidades versus el Estado que han entrado en tregua. Ahí yo critico a la prensa, me parece que utilizar esa palabra es sumamente ligera, como la señalaba hace un momento. Sí, porque entonces estamos en guerra, esto es una tregua. Entonces, allí es lo que se necesita, es que los proyectos sean bien hechos. Y por cierto que hay algunas fallas, porque concretamente, para no extenderme en este punto, la pregunta es, ¿hay alguna evaluación ambiental estratégica realizada en todos estos años en el departamento de Apurímac? ¿Y quién la ha hecho? Yo no la conozco. Lo que se ha hecho son evaluaciones de proyectos, pero para arreglar de manera duradera toda esa gran región del sur o en el nororiente, que es otro tema que estamos trabajando un grupo de particulares, académicos, políticos y profesores de universidades, se necesita un criterio de conjunto, palabra multimodal para transporte.
el Ministerio de Transporte no puede ser un ministerio de los transportistas de Lima, pues, y de los transportistas terrestres, sino que tiene que tener un criterio multimodal, pero arreglar el sistema de inversiones del Estado de los principales sectores que tienen el mayor porcentaje del presupuesto público, que va a rondar más de 200.000 millones. No tiempo, pero me quiero quedar, Manuel, con tu primera reflexión. El tema político no deberemos tenerle miedo, tenemos que incorporarlo a la lectura del tema social y ambiental, si no estamos separando una de las 4 patas de la mesa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédate conmigo para despedir el programa porque ya nos ganó el tiempo. Muy bien. Con la frase de Goethe, miren, el único hombre que nunca se equivoca es el que nunca hace nada. Claro, Gareca se ha equivocado, pero al final puede corregir, ¿no es cierto? Y por eso nos llevó al primer mundial y Dios quiera que mañana nos lleve al segundo mundial, que sería el de Qatar. Y con la foto de la selección peruana, por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes a la selección peruana, que mañana espero que nos dé una felicidad de esa que tanto necesita el Perú. Gracias, muchachos, por lo que han hecho hasta ahora. Gracias al profesor Gareca y que Dios los bendiga mañana. Conmigo será hasta el próximo domingo a las 7 de la noche en esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro. Arriba Perú. Hasta la próxima semana.